Dale. Como dije, vamos a tomar Birman o La inesperada virtud de la ignorancia, que es una película dirigida por Alejandro González Iñárritu del año 2014 y protagonizada por un elenco bastante amplio: Michael Sí, Keaton, Emma Stone, Edward Norton, Andrea Riseborough y Zach Galifianakis. Un apellido difícil. Más Naomi Watts y alguna que Ah, otra, si no me estoy olvidando. Ahí está. Naomi Watts. Eh, bueno, como saben, esta película tiene varios Oscar, varios premios de la Academia, entre ellos mejor película, mejor dirección para Iñárritu, mejor fotografía y mejor guión original. Es un guión propio de Iñárritu. Así es. Bueno, la película trata sobre un actor hollywoodense, podemos decir en decadencia por haber interpretado en los años 90, o sea, aproximadamente unos 25 años antes de donde está situada la obra, a un superhéroe llamado Birdman, que en su momento, bueno, lo ha encasillado, haciendo que sea su único papel estelar o por lo que la gente lo recuerda. Y la obra está situada, la película está situada días previos al estreno de su obra. Es una adaptación que lo tiene él como director y como protagonista de un cuento de Raymond Carver, que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?, que es un fragmento de un tema de Calamaro acá en Argentina. Bueno, para quien no conocen, Raymond Carver es un cuentista estadounidense de los años 60-70. Así que, bueno, con respecto a los personajes, si querés los enumeramos en torno a Regan, que está su hija y asistente, protagonizada por Emma Stone. Está su productor y amigo, Zach Galifianakis, su coprotagonista mujer, Naomi Watts, y su coprotagonista varón, que es Edward Norton. Ese es el elenco Bien, principal, ¿no? claro. Bien, cuando comienza la película, eh, el espectador, todos nos damos cuenta como que, primero que la musicalización es percusión en su gran mayoría, y segundo, da la sensación de que no hay, de que pasa todo de corrido, de que no hay cortes. Esto tiene un nombre que se llama plano secuencia, que quizás vos, Aldín, podrás explicar mejor. Sí, mira, primero quería matizar una cosita rápida con respecto a la denominación plano secuencia, que si bien es cierto que en el medio audiovisual se estila, como en el mundo audiovisual hispanoparlante se estila decir plano secuencia, pero Ujú. creo que no correspondería realmente con el término, con el concepto, porque Claro. en narrativa audiovisual una secuencia implica una serie de hechos, una sucesión de hechos, como si fuera un capítulo de una obra literaria, y, y entonces eso atribuirla a una obra entera, pues creo que no corresponde del todo, pero en el argot es plano secuencia, que básicamente es Sí, dar la sensación de que la película de principio a fin está realizada sin ningún corte. claro. Esto no es nada nuevo. Seguramente varias de las personas que nos estén viendo capaz conozcan otros casos, como por ejemplo el primero y más famoso fue el de Alfred Hitchcock con La Soga, en 1948, Ujú. que realizó una película que intentaba hacer esto mismo, una toma continua sin cortes, lo cual era un poco difícil porque en plena época de celuloide, del uso de película, las bobinas de película solamente duraban aproximadamente entre 10-12 minutos. Entonces, Claro. la película se tenía que planificar para ocultar esos cortes, que era ir con, por ejemplo, con la cámara a una espalda, o sea, a una parte negra, y ahí podían arrancar y retomar y seguir por otro lado. Esa fue como la forma de Hitchcock. Después, mucho tiempo después, ya entrando en la época del cine digital, es decir, de que en el momento en el que los recursos tecnológicos mejoran y permiten realizar otro tipo de retos dentro del campo visual, aparecen otras películas como la famosa El Arca Rusa, que es una película que sí se filma de principio a fin, son prácticamente 2 horas de película. Y luego hay otros Ujú. casos como
en el 2001 y otro caso en el 2015, una película alemana que se titula Victoria, que también está filmada efectivamente en un solo plano continuo, cosa que no sucede en Bergman, porque en Bergman pretende dar esa sensación de algún modo, pero a su Claro, vez vemos que en un momento pasamos de la noche a la mañana, cosa que es imposible. A su vez, el unir escenarios y ambientes que no corresponden en la realidad no corresponden con la realidad, perdón. claro. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Se ha hecho mediante cortes ocultados de forma digital en postproducción, muy bien ocultados, y tengo entendido que hay alrededor de 16 cortes en la película. Sí, vos sabés que me puse, creo que de la segunda o la tercera vez que la vi, me puse a contar y me dio 17, si no me equivoco. Entre Es muy 17 y 20. difícil. Hay algunos que están tan bien ocultos que no sabes exactamente dónde. Uno que viene de ver mucho material o se dedica a la edición, por ahí puede más o menos intuir, o quien tenga mucho visión, ¿no? Por ahí puede intuir, o no. O sea, cualquiera creo que puede intuir un montón de cortes, pero a mí las primeras veces me costó mucho tratar de identificar porque están muy bien ocultos. Claro, sí, se oculta o se disimula quizás cuando el personaje pasa por lugares oscuros, bueno, enfocando al cielo cuando pasa de un día al otro, o secuencias rápidas, cuando la cámara se mueve de manera veloz, lo disimula de manera más estética. Creo que es importante señalar el por qué o por qué creemos que se usó esta técnica de rodaje en esta Mm, película, porque perfectamente podría haber sido realizados con cortes convencionalmente y ya está. Pero tratándose de un contexto en el que se desarrolla una obra de teatro en Broadway y lo que implica la lógica del teatro, me parece que tiene un poco que ver con eso, en mi opinión. Es un paralelismo el desarrollo de una obra de teatro. No sé cómo lo sí, ves vos. sí, sí, sí. Lo que tiene esta modalidad es que te hace de alguna manera sentir la adrenalina que siente el personaje, más la musicalización, que es sumamente importante desde mi punto de vista, como que por momentos te sentís incómodo, por momentos te sentís abrumado por lo que está pasando, por lo que está viviendo, por la voz de Birman que le habla, que lo atosiga. Es como que eso creo que también un poco es lo que se quiere transmitir y esa adrenalina del ya, de la hora, que es propio del teatro, creo que en ese sentido está muy bien plasmado y viene por esa razón, me parece. Sí, estamos de acuerdo. Sí, de todas maneras, como dijimos, creo que está grabada o está ubicada en 3 días, lo cual era imposible grabar un plano secuencia porque si no la película duraría 3 días. Eh, y lo que sí es que eran escenas tan largas, es un dato de color, escenas tan largas que tenían que filmar que actores tenían que aprenderse hasta 15 páginas de guión, lo cual es muy, muy exagerado, muy Es vasto. mucho. Porque ten en cuenta que en el estándar de la escritura de guión en la industria, una página de guión corresponde a 1 minuto de duración. Entonces, imagínate que si hablamos de una media de 15 páginas por toma, son 15 minutos de película, 15 minutos Claro, de diálogo y acciones. y Y sí, eso sí, es sí. un desafío. Sí, aparte ten en cuenta que si poner no sé, escenas de 15 minutos, el último minuto salía mal, automáticamente se desechaba esa escena porque tenía que salir Así es, perfecta. así es. Eh, de hecho Sí, como el hicieron... caso. Sí, perdón. Ah, no, no, te decía que hicieron una apuesta a ver quién era el que más se equivocaba o quién es el que menos, porque era un tremendo desafío. Y la que más se equivocó fue Emma Stone y el que menos es Zach Galifianakis. Sí, así es. Sí, pero mira, igual Emma Stone hizo una actuación que para mí es formidable. Tremenda, tremenda, tremenda. Emma Creo que Stone fue en esta un película. año antes de La La Land, que fue también otra obra que Sí, la impulsó mucho. sí, exactamente. Es Eh, pero sí, sí, sí. Lo que sí, esta forma de grabar agilizó mucho porque la producción duró un mes solamente en filmarse. Ujú.
Así es, y Ah, tardaron 2 semanas en editarlo, que quien quisiera tardar 2 semanas en editar un largometraje, que claro, luego ganaría un par de Oscars. sí. Sí, y no se estrenó en primera medida, no se estrenó así de manera internacional. Se estrenó más que nada No, en festivales. pero sí, hicieron, es que suele suceder eso, que primero van a los grandes festivales como Venecia o Cannes, y según las fechas, y luego hicieron también un par de estrenos, creo que en este caso en 4 cines de Estados Unidos, y después ya fueron a estreno masivo. Claro. También creo que cabe destacar que Iñárritu es el segundo mexicano en ganar perdón, Oscar a mejor película y mejor director. Y un año después de haber ganado Cuarón con Gravity. Y la Ujú. verdad que siendo Hollywood, con lo difícil que es Hollywood y lo miserable que es Hollywood, ganar un Oscar siendo mexicano a mejor película, a mejor dirección, siendo extranjero, eh, amerita mucho, amerita mucho. Sí, sí, sí. Creo que después el año siguiente ganó por El Renacido también. Así es, así es. Se Después, las trae, bueno, claro. se las trae. Después Guillermo del Toro, como que fue, como que Cuarón abrió el juego Sí. ahí a los directores mexicanos. Cine mexicano, la verdad que es interesante para investigar un poquito porque hay material muy interesante, muy buenos cineastas. Bien. Bueno, en base a lo que habíamos hablado, también hay algunas cuestiones que vamos a tratar de abarcar todas. Yo de la película veo mucho el tema, que es bastante explícito al principio y al final también, de la crítica al cine comercial. Ajá, Viste que cuando empieza la película que al segundo actor, al primer segundo actor, que se le cae el reflector, sí, empieza el personaje de Michael Keaton a hablar con el personaje de Zach Galifianakis sobre buscar un reemplazo y empieza a nombrar algunos actores reconocidos o conocidos en la escena. Y bueno, Fassbender estaba con la de X-Men. sí, Jeremy Renner es sí. Halcón de los Vengadores. Harrelson en Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Sí, Hambre. Como sí, que todos estaban enfrascados o ocupados por las sagas del momento. sí, 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 Y después sí, también, sí, sí que aparece, vas a decir lo de Iron Man, sí. claro, Robert Downey Jr. que aparece en la televisión y bueno, la voz de Birdman le dice como que este hombre de hojalata no Pero tiene ni la mitad de tu talento. yo ahí estoy en duda y no sé si es Iñárritu pegándole a esas sagas o Ajá. no sé si va por ahí. Creo que es más el personaje de Michael Keaton, que directamente es él, cómo está constituido su personaje, el que le pega le intenta pegar con un palo a esa saga, siendo él un personaje dentro de la escena de la actuación en Hollywood, según lo que representa en la película, que está en decadencia absoluta, está Sí, fuera de la corriente. En mi opinión, me parece que ocurre eso, que en realidad es ese personaje que no soporta el éxito real y actual de otros actores, sino que él ya perdió esa esencia, ya perdió ese fulgor. sí, sí. De hecho, también ponele cuando termina la última parte, después del disparo, viste que aparece en Ujú. escena la murga, aparece un Spider-Man ahí y aparece un Sí, personaje de Transformers. claro. Yo, si bien se entiende que era una cuestión de Reagan, del personaje de Michael Keaton, porque incluso en el monólogo o sería en el diálogo que tiene con la personificación de Birman le dice a él, como que a nadie le gusta toda esta, y cito, esta mierda habladora, filosófica, deprimente, la gente quiere sangre, quiere acción y automáticamente pasan a una escena muy, muy de blockbuster. Así es. Así es. Así que Sí, sí, hay.
una crítica y algunas cositas. Pero Bien, bueno, bien. yo personalmente pienso que esta obra habla de el ego en su máxima decadencia. O sea, Mm, estamos hablando de un paralelismo que es totalmente obvio, que ya se ha dicho hasta la saciedad desde que salió esta película estrenada, que es el paralelismo del personaje de Regan Thompson, interpretado por Michael Keaton, con el propio Michael Keaton, que totalmente. Berman en el año 92 coincide exactamente con que Michael Keaton deja de actuar de Batman en el año 92. Y entonces hablamos de un personaje que está en el olvido absoluto y quiere reflotar todo, pero no tiene la sustancia para lograrlo, no tiene como la categoría y trata desesperadamente de impulsar una obra en la que se deja toda la energía y todo el cuerpo, pero termina siendo de poca monta y a nadie le importa. Y en ese sentido cobra mucha fuerza en la confrontación de parte del personaje de su hija, interpretado por Emma Stone, Mm, cuando discute y le dice que no le importas a nadie. O sea, si a ti no te importa nada más que a ti mismo, ni siquiera te preocupas por comunicarte con los demás, no tienes Twitter, no tienes página de Facebook, nada, y pretendes hacer algo que la gente te presta atención y en realidad, pues, a nadie le importa, no es importante. Déjate de tonterías, básicamente. mm. Porque todo el rato pensando en él, en él, en él, en él, que le encuentra un porro a la hija y dice, no, ¿por qué me haces esto a mí? Dice, ¿cómo, Claro, cómo sí. que? Sí, sí. No, es como que todo gira alrededor de él. Sí, de hecho las escenas también de talento, de superpoderes, como la telequinesis o la levitación, puede significar mucho estos delirios de grandeza, de Sí, talento. sí. Es interesante lo de la muestra de esos poderes, porque recuerdo la primera vez que la vi esta película, que me resultó interesante que no abusaran en exceso de eso de los poderes. No es una película de superhéroes. Habla de Totalmente. lo que fue este superhéroe en algún momento y muestran cada tanto, a medida que avanza la película, progresivamente vamos mostrando un par de situaciones que implican un empleo de poderes como mucho más amplio, que cuando ya empieza a volar y demás, pero se va dando como de forma muy sutil para mí, y eso me pareció interesante. El tema es que nos deja medio sobre ascuas. Hay un momento en el que nos muestran que realmente no son poderes, sino que es la mente de él que está, vamos a decirlo en términos más coloquiales, está flasheando, Claro. está delirando. Sí, ¿cuál es el momento? Yo igual podría mencionar dos. O sea, cuando él Sí, está... sí, esa escena en la que, perdón, en la que él, no recuerdo el momento exacto del que viene, pero que él está muy enojado y vuelve al camarín y tira Sí, todo, sí, sí. arrastra todo y lo el que lo dirige así con telequinesis y luego se va la cámara, vuelve y cuando vuelve en realidad es él que físicamente está agarrando las cosas y Claro, las está destrozando el camarín. Ahí es cuando te dicen, no, pará, esto no es una cosa loquísima de que él realmente tiene poderes, sino que él tiene un problema acá y flashea que tiene esos poderes, pero en realidad no lo se tiene. limita a destruir todo y a mover todo. Bueno, en realidad tenés razón. Hay otro momento que es con el taxista. Exactamente, ese te iba a decir. Ese te lo dejo decirlo a vos. Ese es el momento en el que está en el techo y empieza a tener la voz de Birman, antes de todo este diálogo que tiene sobre lo que le interesa a la gente y eso. eh, lo quieren traer de vuelta, un muchacho en el techo, y él sale, se tira del balcón y empieza a volar, con una música muy suave, empieza a volar por los edificios, por los autos, y llega al teatro la noche del estreno,
va descendiendo como si nada, como si volara. Lo chistoso de esto es que enfocan a la entrada del teatro cuando él entra y enseguida la cámara vuelve a la calle y hay un taxi estacionado con un taxista que lo quiere increpar porque no le había pagado. Lo que da a entender que en realidad llegó en taxi y no volando. Así es. Que esa sería como la segunda escena donde te da a entender que el tipo efectivamente deliraba, tenía alucinaciones. Eh, Así es. pero, pero ¿qué pasa? Porque se podría hacer un análisis de la cuestión psicótica, incluso porque no es un psicótico que está totalmente anegado de la realidad, sino como que hay cierto enlace con la misma. Eh, no sé, por en este momento podría, si se quiere, arriesgar de que el arte para este tipo, para Reagan, en realidad es como un anclaje a la realidad, a lo que Lacan decía del symptom, como le pasaba a Joyce con la literatura, a James Joyce, que es un escritor irlandés. Eh, pero acá, acá el análisis, este análisis quizás muy sujeto a la realidad, que es sumamente válido, a Sí. lo último, en la escena final, como que te queda algo de que en realidad podría no haber sido así o quizás el análisis no sea tan adecuado. Obviamente se puede analizar desde la cuestión narcisística, la afrenta, el retiro de la libido hacia uno mismo, el delirio de grandeza, etcétera, etcétera. Pero vamos a la escena final. Sí. Reagan parece haberse tirado del edificio, llega la hija, Emma Stone, mira para abajo, no lo ve, ve para arriba y daría la impresión, y lo pongo en potencial, de que efectivamente Reagan estaba volando. Vos porque si bien es sumamente libre de interpretación al final, vos qué entendés por esto o qué preferís, dónde preferís tomar. Mira, me gusta esa forma del qué prefiero pensar, porque me parece que al final es eso, que las interpretaciones van de acuerdo con las preferencias de uno. Tal cual. Mira, eh, ella se asoma a la ventana, con lo poco que logramos ver de su rostro, la emoción que ella pretende generar, o por lo menos la que yo leo, es como de absoluta preocupación y angustia. Y a medida que alza la vista, va transformando esa emoción, transforma su rostro en felicidad o liberación. Ujú. Fuera por los dos momentos que hemos narrado con respecto a que nos muestran que efectivamente este sujeto no tiene ningún poder sobrenatural, diría que sí, vuela y ya está. También me gusta pensar en que el tipo está muerto y metafóricamente es como, bueno, ya está liberado, ya logró Sí, es ese verdad. éxito que estaba ansiando este sujeto, con que la crítica hiciera una muy buena mirada, un muy buen discurso sobre él, con esto del surreal, no me acuerdo cómo lo llaman, superrealismo, y ya Superrealismo. está, claro, él logra lo que quiere. Y para mí, yo prefiero creer eso, que la hija toma esa mirada y esa sonrisa, es como, bueno, ya está, se terminaron las tensiones, se terminaron los problemas, logró lo que quería y bueno, ya que siga volando, que vuelva a Claro, volar, que era lo que me hacía feliz en una época. tal cual. Pero no así. Eh, sí, yo de todas maneras me gustaría tomar quizás un poco la cuestión más metafórica, no tanto sujeto a la lógica, o por lo menos desde este plano, en Sí. considerar, ¿viste esas habilidades que tenía telequinéticas de volar, de tirar cosas con la mente? Más como una metáfora, como un simbolismo de un potencial o de un talento que el tipo tenía, pero que a la vez Ujú. no podía demostrar. No podía demostrar ante los otros. Por eso cuando el personaje de Zac Galifianakis entra al camarín, ve que no está mostrando su talento, ponele. O cuando él vuela, él solamente se ve volar, él solo, Ujú. no lo ve volar Así es. el resto de las La- personas.
Entonces yo lo considero más como un potencial que no puede demostrar, quizás también por esto del encasillamiento que hablamos al principio, esto de que la gente te toma como el personaje que interpretaste y le pasa a muchísimos actores que quizás también no pueden demostrar su talento por esto, por esta cuestión. Incluso al propio Michael Keaton le ha pasado porque se me hace que ha sido Batman hasta el 92, después en filmografía o en cines no ha hecho mucho más, ha participado en Jackie Brown, si no me equivoco. Ha hecho, Eh, realmente hizo varias películas, pero no trascendieron con la misma fama que las dos películas correspondientes a la saga de Batman. claro, claro. Y antes había hecho Beetlejuice de Tim Burton. Sí, la última película en la que él había actuado previamente a Birdman fue en el año 2008 que el propio Keaton dirigió. Imagínate, estuvo 6 años sin actuar Claro. y aún así yo ni sabía que había hecho esa película. No, yo Entonces, tampoco. No, no nuestro tampoco. registro que era Beetlejuice, Batman, Jackie Brown y ya. Bueno, e hizo también la voz en un personaje secundario de Cars, la primera, y un personaje terciario de Toy Story 3, que creo que era Así Ken, es. el, el novio de Barbie, que aparece 2 segundos jamás. Ujú. Entonces, y ni hablar que esto de estar pegado a Batman le ha pasado a Michael Keaton, porque, bueno, se ha encasillado mucho en ese personaje. Ahí, Eh, perdón, ahí hicieron sí, un comentario para tomar después sobre las cosas ilógicas, perdón, sí, que la tecnología, sí, sí, digo, para tenerlo en cuenta, ¿no? perfecto. Eso que Sí, hablan ahí, con Iván. respecto a la metáfora. Sí. Eh, bueno, volviendo a esto de la metáfora, el potencial que no puede demostrar, y ese encasillamiento y ese constante tironeo del personaje de Birman, como diciendo, vos salí de acá, vos no perteneces a Broadway, eh, a la gente le gusta otra cosa, qué sé yo, como que está totalmente luchando por salirse de ese lugar, que si llegamos al final directamente a la parte del disparo, Ujú. parafraseando con lo que dice Tabitha, creo que era la crítica, derrama Sí. sangre en el escenario, eh, como que hay un resurgimiento, como que hay una muerte, como que mata a esa parte suya, a Birdman, perdón, y resurge, renace. E incluso Oye, hasta, para mí no es menor que su rostro cambie, porque el encasillamiento tiene que ver mucho con la cara, con lo que se muestra. claro, Entonces, en ese claro, para sentido, poder cambia, claro, cambia su rostro, demuestra que puede ir más allá. De hecho, me acuerdo ahora, en el intervalo de la noche del estreno, la gente salía a la Ujú. calle y decía, Birdman sabe actuar, o sea, ni siquiera le dicen Reagan, como que Claro. seguía en ese papel. ¿Y cuántos actores hay así que van a ser Berman para Sí, siempre? Hay un sí, montón. totalmente. Y bueno, creo que el final de la película con él ya en el sanatorio, ya sacándose la venda con otra cara, cuando ve a Birdman en el inodoro, creo que es un mensaje claro, que eso te lo dije hace poco, un mensaje claro de que Reagan lo mandó a cagar a Birdman, de hecho lo manda al carajo, básicamente, literalmente, pero el mensaje simbólico es que lo mandó a cagar. Y el final representa esta idea de que puede volar, la gente lo ve volar, y bueno, quien lo ve volar es su hija, que en su momento había dicho que no era importante, que no era nadie. Creo que eso es Hay un como comentario, el mensaje. Sí, sí, hay un comentario que dice que no es casual que el tiro sea en la nariz. claro, sí, sí, ahí estoy leyendo. Eh, bueno, de hecho la venda que le ponen es muy similar da como una sensación de una herida o un antifaz, podríamos decirlo. Mm. Ahí Sí, leo el otro, el de Iván.
La peli está plagada de cosas ilógicas que solo pueden pensarse como metafóricas o metáforas, como cuando va caminando por el pasillo y aparece el tipo tocando la batería. Bueno, eso son cuestiones mucho del meta, ¿no? Que hay dos escenas donde se ve la percusión en vivo. Y podríamos considerar una tercera que es la murga que está afuera cuando él se queda afuera Ah, sí. del teatro. Van, sí. No es casual que el tiro sea en la nariz, dice Lauri. Sí. Sí, de hecho le queda como un Ahí, gancho, un ganchito sí, similar al... al hogar. Ah, no sé Claro. si se despega tanto, ¿sabes? Hay otro, con respecto a esto que hablábamos del ego, ya te dejo seguir con lo del comentario. Hay una frase que dice el personaje de Edward Norton cuando están los dos la primera vez que salen juntos a la calle, que sale del teatro Michael Keaton y se encuentra con Edward Norton y dice que van a tomar un café y tienen un Ujú. diálogo mientras caminan. Y Edward Norton, el personaje de Edward Norton, Mike, en un momento dice que la popularidad es, lo dice textualmente, es la prima puta del prestigio. Sí, Y me parece como una de esas frases que trato como de rescatar en toda película que analicemos, que marcan como uno de los ejes principales de la obra. Y es que es eso, es él que quiere como salir de este encasillamiento a costa de lo que sea, de un encasillamiento que ya era burdo y que el resto de la gente le da igual. La escena de las entrevistas que tiene con un par de reporteros, que es totalmente deplorable ese momento para él, mm, porque hay uno que le habla de Barnes y se pone como súper snob con respecto a la filosofía y al teatro. Luego está la periodista, bueno, la mujer que habla, que le pregunta que si se inseminó, si se injertó semen de cerdos bebés o algo así. Y es un momento que dices, ¿hasta dónde ha llegado este tipo para que te pregunten estas cosas? Y luego dice, no, por claro. esto, por eso mismo rehusé hacer Berman 4. Y de repente uno de los dos personajes que Sí, están al lado dice, oh, Berman 4, Berman 4, qué bien. O sea, la gente escucha lo que quiere, lo que le da igual. Y si lo que quieren es que sigas haciendo del mismo personaje encasillado, burdo, pero que, hey, genera guita, pues lo vas a seguir siendo. sí, 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 tal cual. De hecho, también ahora que me acuerdo en la escena donde habla con la crítica, con Tabitha, eh, que él dice, bueno, yo soy un actor, y ella le replica y le dice, no, usted es una celebridad. Como que el ambiente o al actor de Hollywood últimamente, no sé si últimamente, porque de todas maneras Hollywood se creció como una industria más comercial, pero bueno, eso es otro tema. Industria, Eh, industria es dinero. Totalmente. Industria es parecido. Eh, bueno, nada, como que ni siquiera la iba a ver y ya la iba a criticar porque no, creo yo, no le cabía que haya un actor de Hollywood en Broadway. Sí, y un actor de Hollywood de ese tipo de actor, ese tipo de Hollywood, me parece. Y aparte la mina es otra snob también. Totalmente, totalmente. Sí, Ah, bien ese comentario que acaban de publicar, que tiene relación con la frase que se repite, que las cosas, perdón, tiene relación con, ajá, con la frase que se sí, repite de las cosas son lo que son y no lo que se dice de ella, que es una frase que está en el camarín, es verdad. sí, que está en el espejo, es una frase de Susan Sontag. Sí, es como, bueno, también es como hacer oídos sordos un poco, ¿no? Hacer oídos sordos a todo y como seguir para adelante. Esa es como el intento de convicción de Regan Thompson. Bueno, a Sí, total. pesar de todo, a pesar de tener todo en contra, voy a tratar de sacarme esto adelante y de quitarme esta voz de la cabeza que no me deja avanzar en la vida. Sí, 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 totalmente anti, se podría decir antipigmaliónica de, de esa idea de que
algo no es lo que es, sino lo que se dice de él. Eh, es para debatir de todas maneras. Sí. Acá hay otro Esta comentario de escena, Mika que dice que es sí, muy interesante el diálogo que tiene con su exmujer antes del tiro. sí, no recuerdo mucho esa escena, si esa conversación. ¿Vos Sí, te yo acordás tampoco. bien? No, yo mucho no la tengo. Me acuerdo que estaba él estaba tirado. Sí, Sí, tiene como un diálogo interesante. Eh, cuando me ya acuerdo tenía la también. decisión tomada. Sí que me acuerdo la Pero, primera conversación que tienen ellos dos en el claro, camarín con respecto a, bueno, al poco contacto que tiene con la hija él y como que se caga, hablándome de pronto, se caga en todo y él solo se preocupa de hacer su obrita en Broadway en ese escenario de 800 butacas. sí, sí, que está totalmente el mensaje de querer trascender. Y como que Mm. la mujer sabe que, nada, que es así, como que se resigna ya a lo último cuando se va. En esa primera Aparte es un conversación. hipócrita. Mira lo que está haciendo ahí, justo en esta escena que tengo atrás, Regan Thompson. Le acaba de Ah, criticar a la hija de que fumara un porro, que si se lo está haciendo ella y luego va y se lo fuma. Porque no deja de ser un hipócrita, que lo único que le interesa es él mismo y su ego. Como que todo va en su totalmente. contra. Y no es así. No, no. Ni siquiera le importa, le dice la hija. No es que nadie va en contra, es que no va a trascender. Si él no hace esto que hemos dicho, ¿no? Si él no hace realmente un cambio, que al final termina siendo un cambio físico, por lo menos a primera vista, Sí, fisionómico, no se va a despegar nunca. sí. Bueno, y que esto lo puede responder la gente también en la caja de comentarios. Ya estamos llegando a los últimos minutos. Pasa rápido. Qué rápido. Eh, cuál es tu escena favorita o lo que más te haya gustado o las que más te hayan gustado? Eh, bueno, el momento de recién de Emma Stone a nivel actoral. De Sí, por sí, muy sí, bueno. a nivel actoral está muy bien, pero Emma Stone me parece que se luce y hay como diversos momentos, todos los diálogos que tiene con su voz de Barman interior también me parece como muy interesante, sobre todo el momento que él se desquita y que dice, mira, mira, esto que parece como un pavo con leucemia o algo así. Me parece Sí, como me parece como muy interesante también ese momento. En general la película en sí me, me conduce y no me aburre, así que un par de esos momentos o cuando sale volando también me parece interesante. cuando sale volando, sí, tal cual. Tiene mucha significancia esa escena, porque en Ahí definitiva, un comentario con respecto al sí, diálogo que nos comentaron antes, hace un rato. Que dice, en esta escena habla acerca de un pensamiento que podríamos decir suicida en el mar después de haber engañado a la esposa. Claro, esa conversación que tienen antes de que se pegue un tiro. sí, Y es sí, sí, cuando está llega bueno. empieza a confesarse, ¿no? Un poco a tratar de espiarse, me Claro, parece. tal cual. Sí, porque en definitiva, yo creo que, no sé, de todas maneras es por un tema de lógica, pegarte en la nariz, pegarte en la cabeza, hay como una diferencia. Si vos te apuntás para acá es porque no te querés suicidar. Pero de todas maneras, para mí es como un intento de suicidio. Y sí, cuando Lo, ya se da cuenta que lo, no va a encontrar otras formas, pues, ¿por qué no? claro. Si hay que Pero ahí conseguir está, éxito, que sea sí, forma. sí, sí. Pero ahí estaba viendo que se debatía esto por el tema de la lógica de que, bueno, que efectivamente solamente se disparó en la nariz, pero si te dispara en la nariz querés provocarte un daño significativo, pero si te apuntas a la 100, probablemente sea un daño mayor, Mm. irreversible. Es lo que hablamos siempre, siempre, interpretaciones. Cada uno encontrará lo que más prefiera, lo que prefiere. Claro, bien.
Bueno, eh, creo que era básicamente eso. Bueno, como dato de color, Vale. ya creo para ir cerrando y habiendo leído todos los comentarios, de última, háganos alguna inquietud o algo que haya quedado ahora, en este momento. Eh, Se hace una Si se van a referencia, inquitar por esta peli, pues ¿cómo? hay que revisar. No digo inquietudes, si alguien se tiene que inquietar por esta peli, pues bueno, revisar. Totalmente. Eh, bueno, se hace referencias en un momento cuando él está fuera del teatro, que él se queda fuera, que sería como Sí. una escena muy, muy poderosa desde mi punto de vista, que se queda fuera, se mete entre la gente en calzoncillo, eh, vuelve al teatro y continúa la escena de esa manera. En el piso del teatro se puede ver cómo el motivo del piso del teatro, la alfombra, es la misma, es una referencia a El Resplandor, que es los pasillos donde Dani recorrían en el Que hotel. si vieras el otro punto de vista de lo que tengo acá enfrente, es un póster gigante de justamente del restaurante. No voy a dar cámara porque está todo hecho un desastre, pero Se puede caer el trípode. se puede quedar Eh, todo. y bueno, también hay una referencia en el momento en que Edward Norton está en la cama solar, está leyendo un libro, bueno, no lo está leyendo, lo tiene en la mano, El que laberinto. es Laberintos de Jorge Luis Borges, que fue Sí, una sí. obra en la que se inspiró Iñárritu para hacer esta película. También podemos hablar de que es una cosa mínima, ¿no? Pero que también puede ser interesante como paralelismo de por qué Iñárritu decide hacer esta película o sea, se aboca a hacer esta obra y es porque se dice que cuando cumple 50 años tiene como una situación de crisis etaria y como que trata de eso, llevarlo a un discurso dentro de lo que a lo que él se dedica, que es la cinematografía. Y también dices, ¿no? Es como, bueno, llega a una edad y se empieza a replantear un montón de cosas y, bueno, ¿qué hacemos con esto? Entonces y termina, bueno, haciendo una película sobre eso mismo, básicamente. Claro, tal cual. Ahí había otro comentario, dos comentarios Sí. nuevos, de Iván que decía que no estoy del todo seguro, pero me parece que Norton actúa de un poco de sí mismo, porque es un Ujú. actorazo que estaba un poco desaparecido y porque se decía que era bastante, bueno, bastante forro. Sí, de eso se ha hablado mucho de que el mismo actor, el mismo Norton, estaba haciendo de sí mismo, algo así como Sí, Michael Keaton, como una parodia de sí mismo, porque Norton ha tenido bastantes conflictos. Se decía que era un tipo difícil para trabajar. Creo que sí, tuvo eso me... Veo que todos hacen de sí mismos un poquito en esta película, ¿no? sí, creo que tuvo sus cortocircuitos, me acuerdo, con Anthony Hopkins en su Ujú. momento, con la película que hicieron de Hannibal. Creo que habían Sí, tenido un par de encontronazos. mientras no se lo Vito, coman. sí, Vito dice, cuando se encuentra con el mendigo que le repite la misma frase que la primera escena, eso, no encuentro explicación. Si alguien me quiere ilustrar un poco o por lo menos dar una idea de lo que podría interpretarse, porque es verdad, el mendigo que estaba gritando le dice la misma línea que le dice el anterior primer actor o el coprotagonista al que se le cae el reflector. Sí, Algo así como, fue demasiado, te estaba dando como un pantallazo, te estaba dando como una gama, fue demasiado, fue así es, demasiado. así es. Y bueno, son todas referencias a él. Todo es demasiado. A ver, me hace una pregunta. ¿Cómo fue recibida la película en el público en general? La respuesta a eso implicaría preguntar a muchísima gente y no he tenido tiempo ni oportunidad de hacer algo así. Eh, Creo que fue bien recibida. Yo, la verdad que a ver, personalmente suelo huir de, de lo de las galas, lo de los Oscars, lo de los premios, las nominaciones, y yo antes lo nombré, bueno, que en el mundo de la industria significa mucho ganar galardones de estas categorías, Ujú. pero la verdad que la vi casi que enseguida cuando salió, porque
me llegaron como comentarios muy, muy positivos y me parece que es una película que es como, es efectista, pero tampoco es efectista a un nivel fácil, a un nivel de, bueno, repetimos fórmulas y sabemos que esto va a funcionar y va a generar plata. Es más una película casi que de autor, tomando como recursos estéticos que pueden aportar un montón y que son usados. Y bueno, como decíamos, lo del plano secuencia no es algo que haya inventado Iñárritu, ni mucho menos, pero creo que todo está puesto a favor del argumento, a favor de lo que pretende hablar Iñárritu. Y eso es un riesgo, a mi parecer. Es un riesgo porque no creo que se pueda encasillar esta película en un cine de absolutas masas. Entonces, no sé realmente, tampoco me he puesto a investigar eso del impacto de la película en público en general, que me parece que es más importante que la crítica, pero creo que creo que pasó bastante bien la película, creo que pasó los filtros de audiencia bastante bien. Sí, si no tengo mal el dato, la idea era estrenarlo solamente en cines, en festivales. Eh, Sí, Después el que se encargó de la distribución es Fox, pero solamente la distribución, no de la producción. Que el sí, estreno internacional, como dijimos, difirió mucho del estreno en festivales, creo que unos 4 meses, una cosa así. sí, sí, sí. Suele pasar igual eso, más o menos, un par de Sí, y meses. la película, por lo menos lo que se decían en los festivales, era como aplaudida de pie. Mm, Y obviamente después la crítica especializada alabó esta cinta. así es. Bueno, Aldin, ¿algo más que quieras agregar? Que bueno, es una película que si permite hablar a hacer dos personas hablar a este nivel y a muchísima otra gente hacer comentarios y análisis y rebuscar a ver qué puede significar una cosa u otra, es porque es una obra que trasciende y que tiene su lugar importante dentro de la historia del arte cinematográfico. Así que parece que es una película que, bueno, da que hablar, da que hablar. Y que, Da bueno, que ojalá hablar. podamos seguir estos encuentros y también ir buscando nuevas formas de que nos salga cada vez un poquito mejor y ver por dónde podemos tirar, que nunca saben. Sí, sí, sí. No respetamos esto de no leer ningún comentario al principio, pero creo que estamos aprendiendo a mecharlos. Así que punto para nosotros. Y sin interrupciones técnicas como en la primera. Claro, tal cual. Bueno, Aldin, un gusto enorme. Si alguien más quiere agregar algo, pero ya estamos a 4 minutos, 3 minutos de que se nos corte, así que... eh, Momento preferido. ¿Cómo? Tu momento preferido de la peli. A mí me preguntaste, pero vos, ¿cuál es tu momento preferido? Mi momento preferido es cuando se queda afuera. Cuando se queda fuera del teatro, que sale a Esa fumar un escena en la pucho. Claro, es como entretenida, es cómica, tiene el entremedio de la gente, que eso también es un dato. La mayoría de esa gente no era extras, no eran extras, eran terratenientes, eran personas que estaban caminando, peatones, Sí, y tiene mucha originalidad, me parece. Él ahí en sí. calzoncillo entrando, él poniéndose la peluca, haciendo el arma con la Con la- mano, eh, como que quedó muy bien esa entrada. la verdad que eso está buenísimo. Ahí hicieron un comentario, un último Sí, comentario, está muy bueno también. Es interesante como la crítica alabó la película y la película lleva consigo un fuerte mensaje a los que hacen la crítica y a los espectadores también. Totalmente, totalmente. Bueno, son esas paradojas, ¿no? sí. Un Sí, pero poco debate. está bueno que sea así.
Sí, como una especie de síndrome de Estocolmo también. Bueno, le pegan a la crítica y la crítica alaba. Como, cada uno tiene sus mambos. Sí, ahí Iván decía que es muy cifrón esa escena donde él entra, esa escena de muy, muy cifrón porque no sé si has visto mucho los simuladores o por lo menos relatos salvajes, Sí, Relatos Salvajes, sí. Claro, que es claro. como que Cifrón te hace de una pequeñez, de una escena totalmente, de una situación totalmente regular, común, te empieza Sí, a ampliar a un conflicto cada vez más ridículo, cada vez más zafado, y es muy, muy de eso, esa escena, así que sí. totalmente, totalmente. Bien, nos quedan un minuto, así que ya Bueno, estaríamos. agradecer, ¿no? A la gente que Agradecer a se toda la queda, gente que que se enganchó, sí, una a toda la pequeña gente, comunidad pequeña chiquita. comunidad que estamos en crecimiento, pero la gente se engancha y está muy bueno. Está muy bueno que Vamos a encontrar, comenten. vamos a encontrar la fórmula. Bueno, muchas gracias. Dijeron ahí que excelente vivo. Vamos a seguir, Muchas seguro, gracias. vamos a seguir. Creo que lo que estamos esperando es que de una vez, que no sabemos cuándo va a ser lamentablemente, pero que una vez esto podamos trasladarlo a un espacio físico, que era la idea. Era la idea principal, claro. Eh, Me acuerdo que habíamos mencionado como que, bueno, pero la cuestión del coronavirus, sí, bueno, pero arranquemos en abril, no teníamos ni idea, pero ni idea de lo que se venía. El 11 de marzo. El 11 de marzo nos reunimos y dijimos, bueno, Sí, arrancamos en abril y que tenías que pasar a algún lugar y bueno, y nos terminamos quedando en nuestras casas. Ya lo haremos. inocentes palomitas nosotros proyectando. Ay, pero bueno, Seguimos, obviamente. futurología. Obviamente ya lo Ya lo haremos en un haremos. espacio Ya lo haremos. presencial. Ya haremos nuestras peñas grandes.